Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Directores y directoras de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta saludarte. Dicen los sabios que la vida es simple. Nosotros la complicamos. Hay personas que afrontan los problemas desde que aparecen y encuentran soluciones rápidamente. Yo me sorprendo de ver cómo afrontan las cosas. Y no es que tengan suerte, solo son proactivos y no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Pero otros se la complican mucho, se quedan estacionados demasiado tiempo analizando el problema, dándole vueltas y vueltas. Por ahí platicamos con el coach Freddy Gutiérrez, me parece un tema de quien analiza demasiado paraliza el proyecto. Y sí, le dan vueltas y vueltas y padecen de sobrepeso mental. ¿Has escuchado ese término, sobrepeso mental? Es muy nuevo y estaremos hablando de él. Y entonces estas personas postergan la decisión hasta que llega un momento en que tienen que tomar una decisión porque ya les llegó el agua hasta el cuello o porque están entre la espada y la pared. ¿Te ha pasado? A mí sí, la verdad. Mi invitado ha trabajado con cientos de empresas en diferentes países. Y sus empleados también, obviamente ha conocido a los empresarios y a los empleados. Y ha descubierto que la mayoría hacen las cosas de la manera más difícil posible. ¿Cómo así? Realmente existen formas mucho más sencillas, dice mi invitado. Es por eso que nos va a compartir 6 consejos para simplificar un negocio complicado. Desde Sevilla, España, coach de negocios José Luis González, bienvenido a La Plataforma. Muchas gracias, Meli. La sencillez y lo simple también aplica en los negocios, definitivamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Efectivamente, en mi experiencia personal, trabajando con empresarios, me he dado cuenta que efectivamente suelen complicar todos los procesos, todos los procedimientos y hacen las cosas de manera muy, muy complicada y olvidan las cosas que son sencillas, básicas, que son realmente las importantes, las que hacen que los negocios avancen y que los negocios estén organizados. Y ese es, digamos, el gran reto con el que trabajamos con los empresarios. Transmitirles que se generen hábitos, como yo digo siempre, de hábitos saludables de gestión empresarial. Que no se trata de técnicas difíciles ni técnicas complicadas. Se trata únicamente de cosas sencillas, elementales, básicas, que son precisamente las que la gran mayoría de los empresarios no llevan a cabo. Por ejemplo, ¿en qué nos complicamos tanto dentro del negocio? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, podría ser mucho más simple, pero se la complican demasiado? ¿En qué? Mira, por ejemplo, te puedo decir que muchas empresas plantean metas, objetivos confusos, muchas veces en exceso, y eso hace que el personal, el equipo, no sepa realmente hacia dónde va ni cuál es el orden de prioridad de cada uno de ellos. Entonces, nosotros aquí trabajamos en transmitir a los empresarios la necesidad, adicionalmente a lo que es un plan estratégico a los 3 años, hay que hacer luego planes trimestrales, planes a 90 días. ¿Y por qué son planes a 90 días? Porque son periodos de tiempo ni demasiado largos ni demasiado cortos, donde cada persona en cada departamento sabe realmente qué es lo que tiene que hacer en ese trimestre. Y ahí lo que intentamos transmitir, la importancia de establecer en mi caso siempre recomiendo máximo 2 metas que tienen que ejecutar en ese periodo de tiempo. Que son metas, además, son metas SMART, son metas que son orientadas a resultados, es muy importante, que son metas que son alcanzables y además que son realizables, que no son metas que digamos que no están definidas, que son muy subjetivas, no, son metas que se pueden medir y en un periodo de tiempo realmente pues que es suficientemente corto para que no se pierdan. Cuando eso ocurre, las empresas empiezan a avanzar de manera contundente, de manera muy clara,
porque el personal sabe realmente qué se espera de ellos. Adicionalmente a lo que son digamos, sus tareas habituales del día a día, hay que incorporar alguna meta que sea, que sea un reto, que sea algo que realmente va a cambiar cualitativa o cuantitativamente esa actividad que están realizando y, por tanto, los resultados de la compañía en su conjunto. Ok, ¿cuál sería la primera recomendación para simplificar un negocio complicado? Bueno, en primer lugar te diría hacer eso, es decir, definir realmente qué es lo que quiere llegar a la empresa y luego, para mí también algo muy importante, aparte de la gestión del tiempo, que supone, ese ejercicio supone lo que yo digo que es quitar grasa, actividades que son improductivas en los empleados, luego hay que hacer una definición exacta de cuáles son las funciones que tiene cada puesto de trabajo, que eso normalmente no suele ocurrir y eso genera bastante caos. La gente no sabe realmente qué se espera de ello. Entonces, definición de metas, importantísimo. Tener también KPIs asociados a esos puestos de trabajo para que realmente sepa cada persona qué es lo que tiene que hacer, en qué tiempo y qué se espera realmente de ellos. Cuando las personas tienen retos, metas, poquitas, específicas, definidas y en el tiempo, la empresa avanza. La empresa avanza porque yo me marcho de mi trabajo hoy o termino el mes sabiendo realmente qué se espera de mí. Claro, entonces la primera recomendación para simplificar un negocio complicado podría ser definir solo algunos objetivos de 3 meses. Objetivos y Exacto, metas de aquí a 3 meses exacto. para cada uno de los puestos de trabajo. Importante, es muy importante. Ese Ok. ejercicio del un plan de 90 días es un ejercicio, es una herramienta de gestión que tiene un impacto en la cuenta de resultados muy importante para una compañía. Sí. Muy Son importante. 4 bloques al año. Sí, sí, sí. Y es una manera, primero termina el trimestre, se hace un repaso de cuáles han sido los logros conseguidos en el trimestre, es una manera de motivar al equipo, felicitarlos por los resultados conseguidos, analizar si en algún caso no se han conseguido, cuáles son las razones para poner en marcha medidas correctoras que permitan conseguirlo en el siguiente trimestre. Y de esa manera el personal pues sabe perfectamente lo que tiene que hacer y la empresa consigue los resultados deseados y establecidos en un plan estratégico o en un presupuesto anual. La segunda recomendación me sorprende. Deja de hablar de ventas. Sí, sí, fíjate, ¿por qué esta recomendación? Fíjate, cosas más sencillas. Yo, cuando llego a una empresa y empiezan a hablarme de las ventas, digo, prohibido, prohibido. No quiero escuchar la palabra ventas. No quiero. A veces las ventas son un espejismo. Me encuentro con empresas que cuanto más venden, más pierden. Que cuanto más venden, más caos se genera porque suponen incrementos de la estructura que no tienen un retorno directo en la cuenta de resultados. Entonces, cuando termina el mes, yo le pregunto al equipo comercial o a la dirección general de una compañía, ¿cuánto margen has conseguido este mes? Margen, ¿Cuánto beneficio, margen? utilidades. Ajá, ¿Cuánto ajá. has conseguido? ¿Por qué? Porque ocurre muchas veces que están vendiendo en un porcentaje muy elevado productos o servicios que tienen un margen muy pequeño. Claro. Entonces tenemos que analizar, y aquí aparece Pareto, ¿no? Es decir, hay un 20% de productos o servicios que me dan el 80% de la rentabilidad. Entonces, tengo que dirigir todos mis esfuerzos a conseguir margen, menos esfuerzo y más margen. Y tengo un cliente, hablaba esta semana, que tenemos un objetivo de, bueno, 1,5 millones de ventas y le dije, no, quizás será mejor después de analizar, para acabar el trimestre, analizando los números, dije, posiblemente cambiemos el objetivo de 1,5 millones a 1 millón y nos quitemos esa parte de productos que estás vendiendo que te dan un dolor de cabeza enorme y no te hacen ganar dinero. Entonces, vendamos mejor 1 millón y vamos a ganar más dinero con menos esfuerzo, con menos dificultades, con menos tensiones internas. No merece la pena. Y vamos a especializarnos precisamente en eso. Por tanto, la palabra ventas está bien, pero hay que acompañarla siempre y, en primer lugar, con la palabra margen, beneficio o utilidades. Y eso no ocurre normalmente en ninguna empresa. Todo el mundo habla de ventas. Y luego llega a final de año y está la sorpresa de saber cuál es
el resultado que se ha obtenido. Por tanto, es un nuevo paradigma, beneficios, utilidades, margen. Totalmente. Dejemos de hablar de ventas y hablemos de margen. ¿Cuál es el margen que nos estamos realmente ganando? Porque puede haber mucha venta y muy poco margen. Y ocurre muchas veces, Ocurre y muchas veces una cosa oculta a la otra. Tenemos productos que están dando bastante beneficio y otros que suponen una carga. Entonces hay que ser muy exquisito a la hora de hacer ese análisis y tener suficiente la sangre fría para decir, no me interesa vender esto. Pero a veces la inercia y eso de decir no a una venta, no. A veces hay que decir que no a una venta. Ocurre, me he encontrado bastantes casos en los que hubiera sido más conveniente no hacer esa venta a llevarla a cabo. Fíjate que es difícil de entender eso, ¿no? ¿Cómo vas a decir que no a una venta? Pues sí, a veces hay que decir que no a una venta, en algunos casos. ¿En qué casos, por ejemplo? A ver, platícame de algo que tú hayas vivido o que haya vivido algún coachee tuyo de tener que rechazar una venta. Bueno, mira, rechazar, ¿no? Analizando O sea, el portfolio de productos, pues te puedo contar casos de esta semana pasada. a ver. 3 casos te puedo contar después de hacer análisis de la rentabilidad o del trimestre. En este caso ha sido el semestre, ¿no? Hemos descubierto que ha habido algunos servicios que se han ejecutado en pérdidas porque le han dedicado más tiempo de la cuenta. Por ejemplo, en una empresa de publicidad, han dedicado a 2 clientes más tiempo de horas hombre de la compañía que el retorno que tiene ese cliente. Entonces, es un servicio en pérdida. Entonces, ¿qué ocurre ante eso? Lo saben porque es un cliente nuevo, lo saben y lo dan como algo normal. Es que es un cliente muy bueno porque tiene muchos nombres. No, es un cliente que te hace perder dinero. Entonces, si te hace perder dinero, tienes 2 opciones: o lo abandonas o continúas, que sería lo deseable, pero tienes que negociar de nuevo, o bien el precio, o bien internamente no dedicarle tantos recursos. Ese es el equilibrio. Si no tienes por qué abandonar la venta, vamos a intentar no abandonarla. Claro. Esa es, digamos, la última decisión. Pero hay que trabajar precisamente en buscar esa rentabilidad. Y muchas veces el día a día y esa inercia que te comentaba, pues impide analizar de forma correcta cuál es la rentabilidad de esa cartera de productos o servicios que estamos vendiendo. Ok, entonces me mencionaste que la tercera estrategia o recomendación para simplificar un negocio complicado es pensar en el tesoro. El tesoro es la reina. Explícame eso de la tesorería. Sí, la tesorería. Sí, este es otro punto importante, sobre todo aquí en España, donde la política de cobros, la verdad es que tiene muy poco sentido. Hay empresas que están pagando a 12 meses vista. Eso ocurre mucho en el sector de la construcción y es algo muy habitual, pues, pagar a 30, 60 o 90 días. ¿Qué ocurre? Que me encuentro muchas veces donde la diferencia entre el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago es deficitario para la empresa. ¿Qué significa? Pues que la empresa está actuando como banco, está tardando más en cobrar que en pagar, lo que significa que tiene que tener un volumen de tesorería propia en gran cantidad para poder cubrir ese desfase, o bien acudir al sector financiero. ¿Y qué ocurre? Pues que en periodos de tensión, en periodos de crisis, como estamos viviendo ahora, pues eso puede llegar a ser muy preocupante, puede llegar a ser una situación que pueda asfixiar a la compañía. Entonces, para mí, un punto básico, además de la rentabilidad, es el cuidado extremo de la tesorería de una compañía. Hay que intentar trabajar en la medida de lo posible, o bien en que el periodo medio de cobro sea rápido y que de alguna manera me permita con esos cobros poder hacer frente a los pagos, y cuando no sea posible hacer lo máximo un esfuerzo en intentar cobrar rápido y pagar lo más tarde posible para que no te conviertas, como digo yo, en un banco. Tú no puedes estar financiando a terceros. La tesorería es un punto fundamental y me encuentro que muchas veces se descuida.
en muchas empresas que tienen un volumen muy grande, se encuentran que hay clientes que no te pagan y no hay un seguimiento continuo de ellos. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante. Tesorería es otro elemento también básico, sencillo, pero que muchas veces se descuida y puede llegar a ser un elemento preocupante en periodos de crisis. Sí, porque la mala gestión de la tesorería ha provocado el cierre de muchas empresas rentables. Muchas. Puede ser rentable una empresa y, sin embargo, la tesorería deficitaria y puede llevar a una situación difícil. Ok, vamos a la cuarta recomendación de 6 para simplificar los negocios complicados. Sí, otra recomendación que muchas veces se dice, que es una frase muy utilizada habitualmente, pero que me encuentro que en la gran mayoría de los casos no se cumple. El director general de la empresa es el cliente. Y de hecho hay una teoría por ahí que a mí me fascina, que es el organigrama inverso. El organigrama habitual es arriba presidente, director general, luego están los directivos y abajo el resto de empleados. Y luego abajo, el organigrama inverso es al contrario. Arriba están los clientes, que son los que mandan. Luego están comerciales, los departamentos que dan atención o servicio a los comerciales. Y abajo está pues la dirección y el presidente o director general. Interesante. Son los que mandan. Fíjate, hay por ahí un estudio que dice que la primera causa de cierre de una compañía, con un 40 y tantos %, se debe a que ofrecemos productos o servicios que el mercado no demanda. Fíjate qué curioso. Esa es la causa primera de cierre de una empresa. Ofrecemos cosas que el público no quiere, no necesita, no le interesa. No quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que estar muy cerca, muy cerca del cliente, saber cuáles son sus necesidades, si están bien satisfechas por nuestra empresa, si tienen otro tipo de demanda que realmente nosotros no la tenemos en nuestro portfolio de productos, y intentar buscar pues, el mayor número posible de productos que estén dentro de nuestro sector de actividad que permita satisfacer esas necesidades o esas demandas. Sin olvidar que estamos en un mercado tremendamente cambiante, ¿no? Como consecuencia pues, de la revolución digital que estamos viviendo y también esta situación de pandemia que vivimos actualmente. Los hábitos de consumo y las necesidades cambian de forma exponencial en el tiempo. Entonces, sí, hoy es necesario estar muy cerca del cliente, saber qué necesita y adaptarnos rápidamente. Y ese ejercicio de flexibilidad es un elemento también muy importante, muy básico y muy sencillo y que habitualmente las empresas no lo están llevando a cabo. Wow, interesantísimo analizarlo. Vamos con la quinta recomendación de 6 para simplificar los negocios. Venga, pues la quinta que me parece muy interesante es lo que yo llamo el estrabismo gerencial, que es tener un ojo puesto en el negocio para que el negocio sea lo más productivo, lo más eficiente, lo más moderno, y un ojo puesto en el entorno, en el mercado, porque como te contaba anteriormente, la revolución digital está cambiando absolutamente todo. Ahí es una gran amenaza, pero también una gran oportunidad. Y también mi negocio hoy no está en Monterrey, o no está en Ciudad de México, o no está en Sevilla. Mi negocio hoy está en el mundo entero, porque hoy la economía es global. Hoy con una página web puedo llegar a cualquier rincón del mundo. Y mis productos y servicios. Yo, por ejemplo, Meli, doy sesiones de coaching a clientes que tengo en 7 países diferentes. Imagínate, eso hace 10 años era impensable. Hoy tengo la posibilidad de poder hacer coaching o estar hablando contigo. Estoy en Europa, tú estás en México. Estamos aquí conversando y estamos cambiando impresión. Entonces, importante que me preocupe por el negocio, pero también tengo que salir de ahí y escuchar y ver qué está pasando en mi sector, qué está pasando con la competencia, cuáles son los movimientos y intentar ser flexible para adaptarme a esos cambios que posiblemente no me agraden, pero que es lo que marca la tendencia de la economía, del sector y que son necesarios que yo también dé ese paso al frente, si no me quedo fuera con el riesgo de que mi empresa pues no siga, no tenga continuidad en el tiempo.
Mantener una visión más amplia sería la quinta recomendación y es una tarea necesaria e imprescindible si queremos realmente adaptarnos y encontrar nuevas formas de ser competentes, de meternos al mercado, de hacernos notar en otros países y en otras partes, sí, aprovechando la tecnología. Totalmente. Vamos con la sexta recomendación y la última de Bien. la forma de simplificar los negocios. Sí, esta también es una frase también muy conocida, pero que por mi experiencia veo que realmente no se cumple en casi ningún sitio, que es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, es fundamental que en la empresa se incorpore un cuadro de mando, que se incorporen KPIs, indicadores, todo muy simple, muy sencillo, muy básico, pero que nos den una información real de cuál es la evolución de aquellos parámetros o de aquellas actividades que nosotros pensamos que son básicas para el buen funcionamiento de la compañía. Si no tenemos un indicador, pues no sabemos si lo que estamos implementando es beneficioso o no para mejorar ese indicador. Y pongo algunos ejemplos básicos. Tasa de conversión, por ejemplo. Pues si yo presento 10 presupuestos a posibles clientes, potenciales clientes, y me aprueban solamente 5 de media, pues sé que mi tasa de conversión es de un 50%. Y yo ahora pongo en marcha una serie de medidas que van a permitir que mi equipo mejore esa tasa de conversión, pues puedo pasar de ese 50% a un 60, a un 65. Si yo no mido eso, que me encuentro, que no se suele medir, pues no sé si aquellas cosas que estoy implementando realmente funcionan o no. Si hago marketing digital y hago una inversión y antes conseguía 50 clientes y ahora consigo 70, pero no lo mido y tampoco lo pongo en relación a la inversión que estoy haciendo para saber cuál es el coste de compra, el coste de adquisición de cada cliente, no sé realmente cuál es la bondad de las medidas que estoy tomando, ni tampoco sé si esa inversión es rentable o no. Si conozco eso, puedo hacer, en primer lugar, si no está siendo productivo, parar esa actividad, y si está siendo muy rentable, incrementarla. Por tanto, importantísimo siempre tener indicadores, medidores de las actividades más importantes de la compañía para saber cuál es la evolución y para saber si las medidas correctoras que estoy introduciendo realmente están funcionando o no. Si no tenemos indicadores, difícilmente podemos dirigir una compañía. Y te aseguro, Meli, que la gran mayoría de los empresarios no suelen tener un panel de control. Y aquellas personas o empresas que sí que lo tienen, a veces lo hacen tan sofisticado que no llegan a entenderlo. Y cuando en el caso, ya tercero, en que sí lo tienen y lo llegan a entender, me encuentro que muchas veces no están entrenados para hacer un diagnóstico certero de lo que está pasando y tampoco para poner en marcha un plan de acción que permita revertir aquellas cifras o aquellos datos que no se corresponden con los deseos o con la planificación establecida anteriormente. Sí, definitivamente lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y Exacto. Como bien lo dices en la recomendación, lo que no se puede medir no se debe hacer hasta que lo puedas medir. Porque si no sería como ir manejando un automóvil sin el tablero, sin saber cuánta gasolina tienes, a qué kilometraje estás manejando, hacia dónde te estás dirigiendo y todo lo que lleva un tablero de un coche, que hay desde los más sencillos hasta los más sofisticados, y hay que saber interpretar esa información, porque muchas veces nos marca ahí algo el aceite o nos marca y no sabemos ni qué significa. Y, sí, como decimos en México, pues dile al mecánico que apague el foquito. No, hay que ver qué está pasando, por qué está encendiendo ese botón, ¿no? Muy bien, mi querido José Luis, pues todas las personas, directores y directoras que tengan un negocio, una empresa, que sean emprendedores, que ya tengan estructura de mínimo 2 años, pueden consultarte, pueden buscarte para que les puedas dar un coaching a distancia desde España hacia cualquier parte del mundo. Te encontramos en LinkedIn, ahí en esta red social como José Luis González Rodríguez, y también ya te vi en Facebook como Action Coach José Luis González. Así te encontramos, aparecen en pantalla todos tus datos para poder localizarte más fácil y rápidamente. ¿Y algo más que quieras agregar para finalizar con este tema?
Pues nada, como siempre, darte las gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y con todos tus seguidores y oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido José Luis, desde Sevilla, España. Gracias al team La Plataforma por hacer posible este programa. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina. A ti por quedarte con nosotros hasta el final de esta charla. Suscríbete, dale click a la campamocha, síguenos y comparte. Y me despido con esta frase que me parece que va ad hoc con el tema. Las personas o la persona que se trata más seriamente por dentro empieza a vivir más sencillamente por fuera. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.